piensas que realmente es una técnica que tiene futuro o es algo más transicional? Evidentemente, o sea, tengo claro que el futuro de la fabricación pasa por la impresión 3D. En cuanto a geometría, en cuanto a formas de fabricación y en cuanto a tecnología. Al final, la gente está acostumbrada a la impresión 3D de plástico, la FDM, pero hay más de 70 tecnologías diferentes de impresión 3D. O sea, tú puedes imprimir polvo metálico, puedes imprimir todo tipo de resinas, puedes imprimir hasta cerámica. O sea, casi cualquier material se puede imprimir en 3D. Fibra de carbono creo que también. Fibra de carbono como tal no, pero sí hay filamentos ya que son, por ejemplo, nylon, que es poliamida, reforzada con pequeñas partículas de fibra de carbono. Eso ya se puede imprimir. Sí, al final tiene un material similar, con propiedades similares. Sí. De hecho, nosotros estamos haciendo un proyecto que es como una especie de coche y estamos imprimiéndolo completamente impreso en 3D. Y, por ejemplo, una de las partes que estábamos teniendo muchos problemas en las pruebas es, digamos, el diferencial, porque al final por rozamiento se desgasta y se rompe. Al final igual que el de un coche, si no, no funciona con la tolerancia y tal. Y ahora lo que vamos a probar es hacerlo en poliamida, que es como el nylon, que al final es mucho más resistente, y a ver si así conseguimos que funcione bien. Sí, o sea, al final es un material técnico. Sí. Y eso, al final 100% la fabricación pasa por la impresión 3D, seguro, y cada vez más industria lo está aplicando en sus procesos de fabricación por eso. En cuanto a una producción masiva, evidentemente no, por los tiempos de fabricación y por los costes. Pero en una pequeña y mediana escala, 100%, y en cuanto a prototipado y modelado, o sea, la impresión 3D es la mejor solución posible. Y luego ya incluso, si nos vamos al tema de biomedicina, o sea, este viernes pasado hicieron un congreso de biomedicina en la UPCT y me pasé por una charla de impresión 3D porque me mola mucho el tema. Y jolín, da mucha esperanza de ver todo lo que están desarrollando. O sea, no estamos tan lejos de lo que nos pensamos de hacer ya un corazón impresión 3D. O sea, ya se están haciendo tejidos de impresión 3D y se están, digamos, esas estructuras moleculares impresas en 3D se están, digamos, como activando biológicamente y estamos mucho más cerca de lo que nos pensamos de hacer un corazón o incluso órganos impresos en 3D. O sea, se está metiendo un poco ya en el mundo de la biotecnología. Sí, también me mola hace mucho con tema de alimentación, con comida vegana, haciendo hamburguesas y con saborizantes y demás. Al final puedes hacer cualquier cosa y es muy interesante, o sea, puedes fabricar cualquier cosa. Al final lo de la comida impresa en 3D yo lo veo un poco de bullshit. Al final no deja de ser una pasta que tú pues le extruyes en la forma que tú quieres, pero no yo no lo veo una revolución. Lo que es en cuanto a biomedicina, en cuanto a fabricación, en cuanto incluso a arquitectura, sí lo veo que puede ser una revolución. En el sector gastronómico yo sinceramente no creo que vaya a ser una revolución la impresión 3D. Claro, al final, por lo que has comentado, el tema de producción masiva. Claro, al final en cuanto, por ejemplo, gastronomía muy de lujo, muy de nicho, sí puede tener cabida la impresión 3D. Es decir, quiero una hamburguesa con forma de Homer Simpson. Sí, o con forma de mi cara. Se puede hacer. Se podría hacer. Claro. Pero llevarlo eso como al público general es complicado. Sí, tipo restaurantes de muy alta gama o de alta gastronomía, pues sí que pueden dar como para diferenciarse del resto o hacer algo muy especial, pues sí podrían utilizar la impresión 3D para ello. Pero como que tú vas a tener una impresión 3D para imprimirte la comida en tu casa, no lo veo. Hay otras soluciones también automatizadas. Una Thermomix es mucho más útil que una impresora 3D para hacerte la comida. Sí, eso tiene mucho más sentido. Claro. Al final eso es saberle buscar el sentido. Tampoco es algo que... No hace falta aplicar la impresión 3D en todo. Vamos a aplicarlo en lo que realmente tiene utilidad o nos puede suponer una mejora con respecto a lo que ya tenemos. Sí, era más marketing, más que otra cosa. Sí. Vale, entonces me has dicho que se ha probado ya la impresión 3D en partes tan complejas o tan delicadas como, por ejemplo, imprimir un corazón, o que se puede llegar a ese punto. Ahora mismo no se ha impreso todavía un corazón impreso en 3D como tal, pero prótesis sí. O sea, ahí ya desde hace mucho tiempo se están haciendo prótesis. Y lo que comentaba no me acuerdo ahora mismo del nombre del CEO de esta empresa que están trabajando con tejido bioimpreso. Pero decía que ellos ya tenían mucha experiencia haciendo lo que son prótesis y haciendo, digamos, piezas para el cuerpo impresas en 3D, que eso es algo que ya está bastante controlado en la industria biomédica, y lo que están, digamos, desarrollando o innovando mucho en cuanto a la bioimpresión de tejido. Que eso sí que puede ser una revolución muy grande en cuanto a poder imprimirte un riñón o imprimirte un corazón usando células animales. Es que eso sí que sería revolucionario. Claro, porque la impresión 3D te permite, digamos, colocar cada célula en la posición en la que tú quieres y de la forma que tú quieres y exactamente en las células que tú quieres, porque puedes imprimir con varios tipos de células. Incluso. Claro, ya no dependes de un externo para que te deje un riñón, por ejemplo, un corazón y demás. Entonces, el tema de que se puede hacer algo tan complejo, se puede llegar a pensar en hacer algo tan complejo como un corazón o cualquier tejido. Sí. Que es algo de pequeña escala, pero también se podría escalar esto al tema de construcción, hacer algo que no es tan preciso, pero que sí que es inmenso, que es muy grande.
Sí, existe la posibilidad. sí. De hecho, ya más en Estados Unidos, pero incluso aquí en España, yo, por ejemplo, estuve trabajando un par de meses en una empresa de impresión 3D y ellos, aparte de hacer, digamos, prototipados de impresión 3D, también hacen máquinas o impresoras 3D a medida. Y hicieron una impresora 3D para Cementos La Cruz, o sea, que realmente es una impresora 3D que puede ser como una casa de grande y al final el cabezal pues, se va moviendo igual que si fuera una pequeña, pero llévalo a lo masivo. Y en vez de sacar plástico, extruye cemento, hormigón o el material que quieran extruir. Y en Estados Unidos y demás ya se están viendo ya casas completamente impresas en 3D. Y los tiempos de fabricación se reducen mucho. Porque al final, para hacer una casa, ahora mismo coges ladrillos, pones ladrillos, echa cemento. Es un proceso que es bastante complicado de automatizar. En cuanto a poner los ladrillos, tienes que colocarlo de una forma muy determinada, al final tienes que depender de personas para poder hacerlo. ¿Y eso lo van realizando por piezas o simplemente es como una grúa enorme y va imprimiendo poco a poco? Exacto, es una grúa enorme que va soltando el cemento, el hormigón y lo va depositando por capas, igual que en una impresión 3D. Va construyendo, digamos, como va haciendo capas hasta que construya. Sí, no, tira la casa de una, o sea, hace la casa de una. Sí. Claro. Por ejemplo, cuando van a hacer, sí que aún hace falta ayuda de los operarios. Por ejemplo, cuando hacen las puertas tienen que poner como el tabique de madera para que no se caiga el cemento. Eso te iba a preguntar, porque el tema de los tejados. Ahí yo creo que la verdad solo he visto lo que es el contorno exterior de la casa. Lo que es el tema del tejado no lo he visto todavía imprimido en 3D. Sí, pero bueno, ya estás ahorrando mucho tiempo si te hace todas las paredes. Ya te hace todo lo demás y solo te quedaría el tejado. Enlucir, digamos, mejorar el acabado superficial o poner los azulejos, poner lo que tú quieras por fuera y luego decorarlo por dentro, pero el tema de poner todos los ladrillos, incluso hacer las líneas y demás, pues ya lo hacen la impresora 3D. Que te ahorras mano de obra, te ahorras materiales, te ahorras básicamente. Lo que me ha sorprendido es que has dicho que... En cuanto a hacer un rascacielos no lo veo, por el tema de que al final tiene sus limitaciones, pero en cuanto a hacer casas pequeñas o llevar, por ejemplo, hacer casas de forma muy rápida, imagínate una situación de crisis, hay un terremoto y se caen todas las casas, hay que hacer construir infraestructuras de forma muy rápida, o incluso en el COVID, que había falta de hacer hospitales de la noche a la mañana. Sí. Al final es una tecnología que, aunque el acabado de la casa no sea el más bonito del mundo, es completamente funcional y te va a servir para alojar a las personas o durante X tiempo resolver ese problema. Y eso, los tiempos se reducen muchísimo. Pero eso es lo que me sorprende, porque una impresora 3D convencional, o sea, no es extremadamente las normales, las que no te tienes que gastar 2.000 euros, no son extremadamente famosas por ser increíblemente rápidas. O sea, al final hacer una pieza te lleva tus 3-4 horas y es algo que no es súper rápido. Pero claro, depende con qué lo compares. Porque si lo quieres comparar con el proceso habitual de construcción, es mucho más rápido. Por ejemplo, en cuanto a hacer una pieza, un molde va a ser 100 veces más rápido que imprimir en 3D. Lo tenemos claro. Pero, por ejemplo, en el tema de la construcción, no tanto, porque ahí no es un molde que tú hagas la casa con un molde, sino que tiene que ser una persona que va colocando los ladrillos, va poniendo los distintos elementos, y lo va construyendo, ya sea con una grúa, además. La impresora 3D lo puede hacer de una, entonces ahí sí que ahorra bastante tiempo. Y a lo mejor, o sea, supongo que no lo sabes, no tienes el dato, pero ¿cuánto se podría tardar en hacer una casa normal, así estimado? No lo sé, no tengo el dato en horas, pero por lo que he visto, creo que más o menos tardaba a lo mejor un día o dos en construir una casa. Un día o dos en hacer una casa. Es una locura. Hostia. Claro, porque tú piensas que no para, no depende de operario. Al final. Claro, no tiene que hacer un turno de 8 horas, puede hacer 24. Claro, puede hacer 24 a full. Claro, serán explotando la máquina. Y no necesita 10 personas para hacerla, necesita una persona que esté vigilando la máquina y vigilando que todo vaya bien y que no se atasque y ya está. Pero serán extremadamente caras también. Sí, no, pero al final no deja de ser más caro que, por ejemplo, lo que también he visto mucho con los brazos robóticos que se usan en la industria, implementarle un cabezal e imprimir en 3D con eso. O sea que no deja de ser mucho más caro que un robot del automático convencional. Sí, que al final es una adaptación. Sí. Hostia, qué interesante. Sí, la verdad que es bastante locura. Hombre, de allá que después se llega a expandir aquí a España y demás, le podríamos tirar a lo mejor 20 años o... Aún queda. Por el tema de que luego faltará ver también, digamos, es una tecnología que está naciendo, está aún en pañales. Entonces habrá que hacer pruebas, cómo aguantan esas casas, el tema de pulirlas, resistencia, ¿no? y luego el tema de mejorar los acabados. Al final te lleva más tiempo, o sea, lo que imprime mejorarlo o hacerlo directamente de cero. Hay que, una cosa que todavía hay que estudiar mucho y tampoco soy experto en eso. Es como todo, al final hay cosas que solo el tiempo te dice si van a funcionar. Hasta que no pase algo de tiempo no lo van a saber.